Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar este curso, que ya vamos por el cuarto encuentro, basado en el libro de Más allá del ego. Y bueno, hoy vamos a ver un poco sobre la evolución de la conciencia. Habla todos los días el video va en sí que preparé, ¿no? Vamos a ir viendo si realmente la conciencia evoluciona, no evoluciona, qué dicen estos autores. Bueno, resulta interesante, ¿no? Porque, bueno, uno de ellos es Ken Wilber, que es conocido, y bueno, a ver qué opina él y otros autores que también están incluidos dentro de los textos, a ver qué dicen acerca de cómo va evolucionando nuestra conciencia, ¿no? Porque hay mucha confusión con respecto a esto. Bueno, yo voy a poner el videíto. A ver por dónde estamos. ¿Sí? Por eso dice un modelo evolutivo de la conciencia. A ver. Hacia donde miremos en la naturaleza, expresó el filósofo Jan Smuts, no vemos más que todos. Y no se trata de todos simples, sino que son jerárquicos. Cada uno de ellos es parte de un todo mayor, que a su vez es parte de otro mayor. Además, dice Smuts, el universo tiende a producir todos de nivel cada vez más elevado, cada vez más amplios y organizados. Este proceso cósmico global no es otra cosa que la evolución. Y dado que la mente o psique humana es un aspecto del cosmos, podríamos esperar encontrar también en ella la misma disposición jerárquica de unos todos dentro de otros, en un encadenamiento desde los más simples y rudimentarios hasta los más complejos y amplios. En general, esto es exactamente lo que ha descubierto la psicología moderna. Como aproximación general, podemos pues llegar a la conclusión de que la psique, como el cosmos, en cuanto tal, es una estructura de múltiples capas, ¿no? Ahí dice pluridimensional, compuesta de todos, unidades e integraciones sucesivas y de orden cada vez más elevado, ¿no? Fíjense en cómo lo plantean acá los autores, ¿no? Comparan la psique con el cosmos, ¿no? Como que dentro de esta psique hay muchas capas, ¿no? Muchos todos, está integrada por capas de orden cada vez más elevado. A mí siempre me fue como complejo, ¿no? Porque hay autores que sostienen que no, que solo hay conciencia y nada más, y que no hay esto que se llama niveles de conciencia, ¿no? Que hay niveles de programas, ¿no? Y acá más o menos como que va apuntando para ahí, porque habla de que la psique, ¿no? Compara a esa mente, a la psique, como el cosmos. Igual ahora vamos a ir viendo cómo se va aclarando esto, ¿no? Ahora bien, en la evolución psicológica, lo que en un nivel es el todo, se convierte simplemente en una parte del todo en el nivel siguiente, que a su vez es parte del todo que le sigue, y así sucesivamente a lo largo de la evolución de la conciencia. Generalmente la moderna psicología evolutiva se ha dedicado a la investigación y explicación de los diversos niveles, etapas y estratos de la condición humana, la mente, la personalidad, la psicosexualidad, el carácter, la conciencia. Los estudios de Piaget y Werner sobre el conocimiento, las obras de Loevinger, de los estudios de Maslow, los estudios sobre la evolución moral de Kohlberg, todos se adhieren total o parcialmente al concepto de etapas o estadios estratificados de complejidad, integración y unidad crecientes, ¿no? Todos estos autores ven a la conciencia, ¿no?, como
que va escalando, ¿no?, diferentes niveles y etapas. Esto es lo que plantean los autores de este libro, ¿no? Entiéndase, porque puede haber otras creencias al respecto, o otras teorías o filosofías. Hola Luz Mariana, Mariana no Marina. Eso es lo que plantean ellos. Por eso aclaro, ¿no? Porque por las dudas que alguien lo esté escuchando, que tenga otra manera de ver, ¿no?, lo aclaramos que esto está basado en este libro que se llama Más allá del ego. Tenemos pues derecho a preguntar cuál es el estadio de unidad suprema al cual se puede aspirar, o quizá cuál es la naturaleza de algunas de las etapas superiores de la evolución, y qué formas de unidad se revelan en los seres humanos más evolucionados. El problema con este tipo de cuestiones reside en encontrar ejemplos de personalidades de orden verdaderamente superior, y en primer lugar en establecer exactamente qué es lo que constituye una personalidad de orden superior, ¿no? Esto, bueno, capaz que ahora no se ve tanto, pero bueno, yo me acuerdo cuando era más joven, que bueno, que empecé con mis primeros libros de autoayuda y que leía esto de metafísica, bueno, y muchas otras cosas. Y me acuerdo que era como que uno en ese momento, por lo menos yo en ese momento le daba mucha importancia, decía que había seres más evolucionados que otros, ¿no? Y bueno, no me daba cuenta que es como que estaba excluyendo en ese momento, pero digamos acá en el mundo este, ¿no?, del ego, aparenta, ¿no?, como que hay ciertas personas o seres o personalidades, como dicen acá los autores, ¿no?, que ahora vamos a ver los ejemplos, que parece que han alcanzado como un nivel superior de conciencia, ¿no? Aquellos que han considerado este problema han sugerido que los místicos y sabios más grandes del mundo, como Buda, Lao Tse, Sócrates, Aurobindo, representan algunas de las etapas realmente supremas de la evolución humana, ¿no? Estos serían como los parámetros, ¿no?, de qué es el estrato superior, ¿no?, cuando el ser humano alcanza ese nivel de conciencia más elevado, ¿no?, que le llamaríamos los sabios, ¿no?, que alcanza la sabiduría. Bergson dijo exactamente lo mismo, y también lo expresaron así Toynbee y Tolstoy, James y Schopenhauer, Nietzsche y Maslow. Demos pues simplemente por supuesto que el auténtico sabio místico representa las etapas más elevadas de la evolución humana. Tendremos así en efecto una muestra que se aproxima al estado supremo de la conciencia. Si tomamos estos estados superiores y los sumamos a los niveles inferiores e intermedios que la psicología occidental ha estudiado y descrito tan minuciosamente, llegaremos a un modelo bastante bien equilibrado y amplio del espectro de la conciencia. Expresado en un bosquejo muy general y simple, he aquí lo que encontramos. No sé si acá puse el dibujito o no. No, acá lo explica, no está con el dibujito. Pero ¿se acuerdan que en el otro video vimos ese esquemita de los estratos de la conciencia, ¿no? En los ámbitos inferiores, ¿no?, acá los autores hablan de unos diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Ahora los vamos a ir viendo. El primero que nombran es estos ámbitos inferiores. Tanto la psicología de Oriente como la de Occidente concuerdan en que los niveles inferiores de la evolución no abarcan más que funciones y procesos biológicos simples. Es decir, que en los niveles inferiores encontramos procesos somáticos, instintos, sensaciones y percepciones simples e impulsos de orden sexual emocional, ¿no? Es como sería lo instintivo, ¿no? La etapa esta del ámbito de la conciencia más instintivo, cuando no se ha hecho ningún trabajo interno, ¿no? Todo se basa en esto,
en el que soy un cuerpo y que tengo estas funciones biológicas y nada más. Todo esto coincide simplemente con una de las principales ideas freudianas, ¿no? El ego es primero y principalmente un ego corporal. Por eso, fíjense en que hasta dentro de la misma psicología aparenta haber habido una evolución, ¿no? Ya desde Freud, fíjense en Jung, cómo fue avanzando, y bueno, todos los estudios posteriores, ¿no? Como ya no estudian solamente, por ejemplo, como estos autores que hablan de psicología transpersonal, no se quedan solo en la psique, ¿no? En mejorar el ego, sino que van más allá de la persona. Yo supongo que acá los autores se están refiriendo un poco a esto. Ahora bien, el ego corporal o sí mismo corporal tiende a evolucionar de la siguiente manera. En general se acepta que al principio el infante, ¿no? Cuando somos un niño, no puede distinguir entre sí mismo y lo que no lo es, entre sujeto y objeto, entre su cuerpo y el medio. Vieron que esto también lo plantea Antonio Blay cuando vimos ese curso, ¿no? De Aprendiendo a Desaprender, donde él también hace referencia a esto que dice que el niño, cuando es pequeño, antes de los 3 años, más o menos, no distingue, o sea, ve todo como un todo, ¿no? No distingue entre él y lo otro, ¿sí? Ve todo en unidad, tiene esa conciencia de unidad. Es decir, que en estas primeras etapas de sí mismo es literalmente uno con el mundo físico, ¿no? Es uno con el mundo. No puede distinguir él como un cuerpo separado de otra cosa. Con palabras de Freud, el sentimiento del ego que actualmente percibimos es, pues, apenas un reducido vestigio de un sentimiento mucho más amplio. Un sentimiento que abarcaba el universo y que expresaba una conexión inseparable del ego con el mundo exterior. ¿Sí? Esa es la conciencia que tenemos cuando somos pequeños, todos, ¿eh? Por eso esto después que habla Antonio Blay, que vimos en el otro curso que hicimos, de esta de la angustia, que surge la triple angustia, ¿no? Cuando me doy cuenta de que yo soy uno y que los otros son otros, ¿no? Y que me tengo que aprender a relacionar con los demás. Hasta ese momento, hola Luis, hola Alejandro, nosotros nos percibimos así, hasta aproximadamente los 3 años. Otros dicen que hasta los 5. Pero bueno, eso es relativo, no hay que ver. Para mí, yo me inclino más por esto de los 3, ¿no? Fíjense que encima, si ustedes se ponen a querer recordar experiencias de su infancia anteriores a esa edad, a esos 3 años, van a ver que es imposible. Podríamos imaginárnoslas porque nos las han narrado nuestros padres o no sé qué, la tía, la abuela, lo que sea. Pero nosotros no podemos recordar lo que sucedió en ese periodo de nuestra aparente vida aquí, en esa parte de la infancia, ¿no? Es que al estar tan conectados, ¿no? No estamos en ese mecanismo que estamos ahora, ¿no? De la mente dividida, que lo que mi psique no soporta o no puede, sí, no tolera, lo niega, ¿no? Y vamos guardando todo esto en el inconsciente. Por lo menos es lo que yo, de todo lo que venimos viendo, pude hasta ahora comprender. Esto nos sirve, ¿no? No para que añoremos, digamos, volver a ser de esa etapa, ¿no? Como un bebé. Pero fíjense en que hasta inclusive en la Biblia, ¿no? Hasta en la Biblia misma que Jesús dice, ¿no? Que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, ¿no? Es como que es una etapa nuestra que parece como que sentimos como que la perdimos, ¿no? Porque ahí estábamos en conexión con todo. Y luego, bueno, ya comienza, ¿no? Comenzamos a separarnos, a darnos cuenta, a identificarnos, ¿no? Y adquirir, como dice Antonio Blay, este modo de ser,
y todo este asunto, ¿no? Este yo idea, este yo ideal, y dejamos de vivirnos en esa experiencia de ser. Esta etapa inicial de unidad material expresa la potencialidad de la conciencia del Atman, ese famoso Atman, ¿no? Que nombran los Vedantas, Advaitas, ¿no? Por más que desde el punto de vista de la actualización sea, entre todas las etapas, la ínfima. A partir de este estado primordial de fusión, o inconsciente básico, emerge el sí mismo como entidad separada y, como dijo Freud, el sí mismo emerge primero y principalmente como cuerpo, como sí mismo corporal. O sea que de lo primero que tomamos conciencia es de que tenemos este cuerpo y este cuerpo soy yo, ¿no? El niño ya comienza a identificarse con su cuerpo y su nombre, ¿no? Y todo. Sabe que él es él y que su mamá es su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos y todo, ¿no? Pero hasta ese momento, ¿no? Todo sería como una conciencia, dice, de Atman. Y después, bueno, emerge esta entidad separada de un sí mismo como cuerpo, ¿no? Como que ya soy esta entidad. Por ejemplo, ¿no? Como dice acá, si el infante muerde la sábana, eso no le duele. O sea, puede darse cuenta que él no es la sábana, ¿no? Porque muerde la sábana y no duele. Pero si se muerde el dedo, sí, porque se da cuenta que ese cuerpo es de él. En infante se identifica con el cuerpo que va emergiendo, con sus sensaciones y emociones, y poco a poco aprende a diferenciarlas del conjunto del cosmos material, ¿no? Esta etapa de diferenciación, que vuelvo a repetir, puede ser para mí que comienza a partir de los 3 años en adelante, ¿no? Para decir un periodo cronológico, ¿no? En donde ya, ahí ya me identifico con ese sí mismo con minúscula, con este que yo creo ser. Acá los autores le llaman el ego corporal. Obsérvese que el ego corporal, al diferenciarse del medio material, ¿no? Que ya puedo establecer esta diferencia entre que yo soy este cuerpo y lo otro es el medio, trasciende realmente el estado primitivo de fusión e inmersión en el que estaba. Estaba el infante, antes de esto, estaba en un estado de, bueno, acá los autores le llaman fusión o inmersión, ¿no? Que estábamos como en conexión con todo. El ego corporal trasciende el medio material y eso le permite llevar a cabo operaciones físicas en ese medio. Prestemos atención a esa tríada. Al diferenciarse de un objeto, el sí mismo trasciende ese objeto y de esa manera puede operar sobre él, valiéndose de los instrumentos que en ese nivel constituyen el sí mismo, en esta etapa el cuerpo sensorio motriz. O sea, ya no solo soy consciente de mi cuerpo, del medio externo, sino que también yo puedo actuar y producir cambios en ese medio, ¿no? O sea, ya me empiezo a relacionar con el medio. Bueno, en este caso acá los autores dicen que podemos operar cambios, que es cierto, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta, por eso, bueno, la etapa, bueno, pues eso, todo eso lo estudia la psicología, la etapa lúdica, cuando los niños juegan con sus juguetes. Hola Estela, y que este famoso Piaget, ¿no? Descubrió todo esto de las etapas, cómo va el niño, ¿no? Evolucionando, cuando es niño, cuando va al jardín, cuando va a la escuela primaria, al secundario, que acá le llamamos así, la universidad, cómo nuestra psique, nuestra mente va aparentemente evolucionando. Entonces, a ver, en esta o estas etapas el sí mismo ya no está, pues ligado al medio, pero sí está ligado o identificado con el cuerpo biológico. En tanto que es ego corporal, el sí mismo está dominado por las necesidades instintivas, la impulsividad,
el principio de placer, urgencias y descargas involuntarias, en una palabra, por todos los procesos y tendencias primarias pertenecientes al ello. Vieron que Freud le llamó a esto el ello, ¿no? A todo lo instintivo, ¿no? Bueno, acá dice otros autores también, pero bueno, Freud fue el que más habló de todo esto, ¿no? Del yo, del super yo, del ello, ¿no? Sin embargo, a la larga empiezan a emerger del ego corporal y a diferenciarse verdaderas funciones mentales o conceptuales. A medida que el lenguaje evoluciona, el niño se va introduciendo en el mundo de los símbolos, ideas y conceptos y se va elevando gradualmente por encima de las fluctuaciones del ego corporal, simple, instintivo, impulsivo e inmediato. Como que de ahí, cuando somos niños que estamos recién aprendiendo a hablar, ¿no? A medida que eso va evolucionando nuestro lenguaje, bueno, fíjense en que justo da la etapa que vamos a la escuela, vamos al jardín, que a la escuela y todo esto, ya vamos como trascendiendo, no estamos tan anclados solo en lo instintivo, ¿no? Sino que ya podemos, digamos, expresar mediante el lenguaje, ¿no? Nuestras emociones y todo esto, que hasta ese momento no podíamos. A medida que con ayuda del lenguaje va emergiendo y diferenciándose del cuerpo, el sí mismo mental trasciende el cuerpo y puede operar sobre él, valiéndose como instrumento para hacerlo de sus propias estructuras mentales. Puede echar mano de inserciones verbales para demorar las descargas inmediatas del cuerpo y postergar sus gratificaciones instintivas. Esto permite al mismo tiempo la sublimación de las energías sexuales y emocionales del cuerpo en actividades más sutiles, complejas y evolucionadas. Esta es toda esta etapa, ¿no? Cuando el niño tiene que controlar esfínteres, ¿no? Todas estas cuestiones que están asociadas a la verbalización también, porque fíjense en que ahí ya los padres le hablan y le preguntan, ¿querés hacer pis? Bueno, el niño tiene que decir que sí, que no, tiene que asociar lo que le pasa a su cuerpo y expresarlo mediante el lenguaje, ¿no? Esto es más o menos lo que van explicando los autores, porque ahora lo que va a venir para que podamos comprender, ¿no? Porque es todo este ámbito inferior. Llegado el momento de la adolescencia, ¿no? O sea, todo el niño va creciendo, ¿no? Haciendo toda su experiencia, digamos, que se llama la infancia, todo eso podemos llamarle, y llega la adolescencia, ¿no? La etapa crítica en todo ser humano, ¿no? Ahí empieza otra diferenciación. O sea, primero salimos de la diferenciación esta de estar en unidad con el todo y parece que se rompe ahí, ¿no? Algo, que eso que Antonio Blay le llama la angustia, ¿no? De darme cuenta que yo soy yo y los otros son otros, ¿no? Que me separo, que me identifico con mi cuerpo, mis instintos, ya después empiezo a utilizar el lenguaje, ¿no? O sea, ya sé que tengo una mente y un cuerpo, y cuando ya me adapté a todo esto, ¿qué sucede? Entro en la etapa de la adolescencia, donde se producen cambios fisiológicos en mí, ¿no? Por las hormonas y todo esto que nos sucede a todos, pero también se produce otro gran quiebre, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo qué es, ¿no? En lo esencial, el sí mismo empieza simplemente a diferenciarse del proceso representativo del pensamiento, y en cuanto empieza a diferenciarse así de él, es capaz hasta cierto punto de trascenderlo y por consiguiente de operar sobre él. Piaget le llamó a esta etapa, que para él es la más elevada, la forma operacional, porque uno puede operar sobre su propio pensamiento formal, es decir, trabajar tanto con objetos lingüísticos como físicos. Esto, a ver, para explicarlo de una manera más sencilla. Vieron que cuando nosotros somos muy pequeñitos, que vamos al jardín de infantes, la maestra jardinera, y bueno, de todas las maestras jardineras y a todos los niños, ¿no? Todo el aprendizaje o la enseñanza de las maestras
consiste en que son cantitos, estar con juegos, ¿no? Con juegos y plastilinas y todas cosas concretas, así, con objetos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Cuando el niño ya empieza la escuela primaria, se empieza a relacionar con símbolos porque aprende las letras, los números, a operar con ellos, ¿no? Pero no es que pueda aprender directamente de una forma abstracta, porque, por ejemplo, a un niño que tiene 6 años, si le dijéramos que, qué sé yo, que 5 más 5 son 10 y que las cosas son así, no hay más que hacer, no lo podría comprender. El niño necesita que se le ofrezcan materiales concretos, ¿no? Con los cuales él pueda operar y al mismo tiempo pensar. Por eso Piaget le llamó esa forma de operatoria, donde el niño va a poner los porotitos o los palitos y de forma concreta va a poder constatar que si suma, que si une, si los agrupa, está sumando, ¿no? Y tiene más cantidad, si le quita, está sacando, le llamamos restar, y así. Pero ya en la adolescencia, el adolescente ya puede abstraer, por eso ya se le presentan otro tipo de problemáticas y operaciones más complejas, ¿no? Esto puede suceder porque la conciencia se diferencia del pensamiento sintáctico, con lo cual lo trasciende y por ende puede operar sobre él, cosa que no podía hacer cuando era el pensamiento sintáctico. ¿Eh? Ya ahora el niño, el adolescente, puede, por ejemplo, vieron que en la secundaria, por ejemplo, se presentan las ecuaciones, ¿no? Ya los algoritmos, todas estas cosas, ¿no? Más complejas, porque ya estamos en un pensamiento más abstracto, ¿no? O sea, acá lo que los autores están haciendo sería para que nosotros lo podamos comprender. Yo les voy diciendo, porque yo también voy con ustedes, ¿eh? A ver, piensan que yo soy erudita en esto, lo que ellos nos quieren decir acá es que para que observemos como aparentes seres humanos que queremos ser todos aquí, como así como nosotros, nuestra psique va evolucionando, ¿no? También nuestra conciencia puede hacer esto. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. O sea, pasamos por todas estas etapas, pero no nos pusimos a tomar a conciencia de lo que fue pasando, ¿no? Entonces ahora es como que estamos viendo mediante estos ejemplos y esto de los ámbitos que plantean ellos cómo es la evolución. De hecho, en esta etapa este proceso no ha hecho más que comenzar y en las etapas superiores se va intensificando. Pero el mecanismo general parece ya bastante claro. La conciencia o el sí mismo está comenzando a trascender la mentalidad del ego verbal. Está empezando a hacerse transverbal. Ahora bien, en cuanto comienza a trascender la mentalidad del ego verbal, la conciencia puede integrarla con todos los niveles inferiores. Es decir, que como la conciencia ya no está identificada con ninguno de esos elementos, con exclusión de los otros, todos ellos pueden ser integrados. El cuerpo y la mente pueden ser llevados a una integración holística de orden superior. Esta es la etapa conocida como integración de todos los niveles inferiores, según Sullivan, ¿no? Grant y Grant. Integrada, según este famoso Loewinger. Autorrealizada, según Maslow, o autónoma, según Fromm y Reisman, ¿no? Ya podemos darnos cuenta que no somos ni solamente un cuerpo ni solamente una mente, sino que somos un cuerpo-mente y podemos darnos cuenta de que más allá de la palabra hablada, hay algo más. ¿Ya? Pareciera, ¿no? Porque yo a veces lo veo, ¿no? Que pareciera, fíjense, que cuando nacemos que estamos en conexión con el todo, ¿no? Después parece que hay una etapa que parece que vamos evolucionando, ¿no? Así, o sea, nos separamos y parece que vamos evolucionando para volver otra vez a estar conectados otra vez con el todo, porque en realidad nosotros nunca perdemos la conexión con el todo.
Pero recuerden cuando vimos este curso de Antonio Blay de Aprendiendo a Desaprender, que está basado en muchos libros de Antonio Blay, él lo va explicando, que en realidad nosotros nunca dejamos de ser el ser. O sea, el ser es lo que somos, el ser con mayúscula, ¿no? Pero esta disociación, ¿no? Esta separación, escisión de nuestra psique, esta identificación con esa mente externa que le llama Antonio Blay, sucede en todos nosotros. Y parece que después volvemos a retornar, ¿no? Bueno, aparentemente, ¿no? O, hay aparentemente que no, ¿no? Que quedan como ahí. Pero lo que sucede normalmente es esto. Entonces, después de esos ámbitos inferiores que nombran los autores, hablan de los ámbitos intermedios, ¿no? Excepción hecha de la psicología transpersonal. El ego es el nivel de conciencia más elevado estudiado por la psicología occidental. Los psiquiatras y psicólogos occidentales niegan la existencia de cualquier tipo de unidad de orden superior o bien le asignan un cariz patológico, dando de ello una explicación diagnóstica. Esto no sé si a ustedes les ha sucedido, ¿no? Pero yo no es que he tenido muchas experiencias así, pero me ha pasado en oportunidades que he descubierto, sí, que los psicólogos, si por ejemplo vos vas a un psicólogo y le decís que sos espiritual o estudias cosas espirituales, te miran con cara rara. Ya medio que se te chifló el moño. Como acá, para Occidente estamos hablando, ¿no? En Oriente no. En Oriente lo normal es ser espiritual. Anormal es no ser espiritual. Pero para nuestra filosofía acá del Occidente, ser espiritual está mal visto, ¿no? Como que no, algo falló ahí, ¿no? Por eso, en busca de indicaciones referentes a la naturaleza de cualquier nivel de conciencia que se encuentre más allá del ego y la mente-cuerpo, tenemos que recurrir a los grandes sabios místicos de Oriente y Occidente, los hindúes, budistas, cristianos e islámicos. O sea, si queremos hablar de estos temas más trascendentales, tenemos que basarnos en las enseñanzas de Oriente, porque en Occidente nos quedaríamos nomás ahí, en lo que es lo que dice la psicología y lo que dice la psiquiatría, y punto, ¿no? Ya lo que va más allá, ya no entra dentro del campo de estudio, ¿no? De la psicología y la psiquiatría. Resulta un tanto sorprendente, pero absolutamente significativo, que todas esas escuelas de pensamiento, divergentes en otros sentidos, coincidan de forma tan unánime en lo que se refiere a lo esencial de los alcances más remotos de la naturaleza humana. Y estas tradiciones nos aseguran que hay, ciertamente, niveles de conciencia más elevados. O sea que para hablar, para poder comprender lo que se nos dijo hasta ahora, de nivel evolutivo de la psique humana, en Occidente estaría bien visto ver cómo el ego corporal va evolucionando, ¿no? O sea, todo esto de la psique, bueno, esto que estudió Piaget, ¿no? Y todo esto de que, bueno, Freud, ¿no? De que, bueno, que vamos pasando la etapa, no sé cómo dice Freud, la etapa fálica, la no sé qué, no me acuerdo cómo era cuando iba a la escuela, me acuerdo que nos enseñaban eso. Pero si nosotros queremos trascender la persona, ¿no? Ir más allá de lo que sería la naturaleza humana, ya tenemos que ir para el lado de Occidente, de Oriente, donde sí ven bien todas estas cosas, ¿no? Y en la que se nos habla de niveles de conciencia más elevados, ¿no? A partir del sexto chakra, eso me estaba
pensando recién, ¿no? En que fíjense en que el curso de milagros, ¿no? Que extraño, no tan extraño, ¿no? Aparece, nace, digamos, en Occidente, en Estados Unidos, y se le aparece a psicólogos, ¿no? No se le pareció, por ejemplo, a un hindú que estaba en la India, ¿no? No apareció por aquel lado, apareció por acá. Y aparece, ¿no? Justamente a dos aparentes, en realidad a una, ¿no? Pero bueno, después Bill Tedford se suma, ¿no? Al trabajo de Helen Schucman. Y eran psicólogos, no sabían ya cómo resolver, o sea, no les alcanzaba todo el conocimiento de la psicología para poder resolver los conflictos humanos. Igual hoy en día, ¿no? Si somos honestos, fíjense en que siempre el problema es el mismo, que es en las relaciones humanas, ¿no? O sea, por más que hagamos lo que hagamos, nos seguimos llevando todos igual, ¿no? Siempre hay conflictos ahí, ¿no? Cómo nos relacionamos unos con los otros. Y aparece ahí, ¿no? Y encima aparece con una terminología cristiana, religiosa. Bueno, para que se lo puedan tragar, digamos, ¿no? Hola, Nubia, pero con un nivel académico, ¿no? El curso, o sea, difícil, porque pues, si no es como que a nadie le iba a llamar la atención. Porque es como el curso, fíjense en que está, bueno, aparte del tipo de redacción que tiene, ¿no? Porque dicen que a Helen Schucman le gustaba Shakespeare, ¿no? Por eso está, porque en inglés el curso es bellísimo, o sea, es otra cosa, o sea, dice lo mismo, pero es otra cosa, ¿no? Es como una canción leerlo, es bellísimo. Y claro, o sea, digamos, utiliza unos términos, ¿no? Muy relacionados con lo que nosotros, digamos, teníamos ya aprendido. Y claro, esto crea confusión, porque, claro, ahí nos damos cuenta, ¿no? En cómo está nuestra mente atrapada e identificada con el ego corporal, ¿no? Bueno, a lo sumo podemos llegar a aceptar que somos un cuerpo con un cerebro acá que piensa y bueno, todas esas cosas, que tenemos un alma, bueno, no sé, todas esas cosas, que Dios nos creó, bueno, lo de la Biblia, nos habremos tragado cada cosa. Pero claro, nos aparecen con esto y claro, es podríamos decir, un shock, ¿no? Para nosotros. Solamente, digamos que tenemos que estar preparados para poder acceder a ese material. Si no, va a llegar un momento que lo vamos a dejar porque la parte esta de nuestra psique no va a permitir que digamos que aceptemos la enseñanza del curso, ¿sí? Siempre va a haber obstáculos, porque nosotros en realidad, bueno, ya lo sabemos, porque lo dijimos muchas veces, pero en realidad nosotros lo que queremos es estar bien, ser un ego feliz, no es que se nos arreglen todos los problemas. Bueno, y viene el curso y te dice, solo tenés un problema, la separación, la solución es la unidad. Claro, no nos cuadra ni aganchan. Bueno, no nos vamos a ir por las ramas, vamos a seguir con esto. Entonces, claro, toda esta filosofía de Oriente, ¿no? Ellos tienen otro tipo, ¿no? De visión. Hablan de los chakras, de la energía, del aura, de los cuerpos causales, que etérico, que no sé qué, toda la cosa. Y dice acá que a partir del sexto chakra, ¿no? La conciencia empieza a hacerse transpersonal, ¿no? El sexto chakra, creo que el sexto chakra es este que le llaman el tercer ojo, ¿no? Si no estoy equivocada, ¿no? Que sería, ¿no? Porque el de arriba de todo es el séptimo, que es la pineal, ¿no? El sexto chakra, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si alguno de ustedes se acuerda por ahí, póngalo en el chat porque no me acuerdo. Se me fue ahora. Pero es como que ya, es como que ahí es donde comenzamos esto de
como les decía recién, ¿no? De poder ir más allá, de darme cuenta que tiene que haber algo más allá de esto, no puede ser que la vida sea esto, ¿no? Cuando nos empezamos a cuestionar, puede ser que la vida sea esto, nacer, estudiar, trabajar, jubilarte y después morirte, ¿no? O sea, bueno, digamos, llegar a viejo, que bueno, es tétrico porque ya no servís para nada y todo eso. Y puede ser que la vida sea eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando entramos en todo este cuestionamiento, ¿no? Es como que se activa esto que ellos le llaman este sexto chakra, ¿no? Se vuelve ahora transverbal y transpersonal. ¿Ven? Más allá del verbo, más allá de la palabra, más allá de la persona, y empieza a entrar en lo que se llama la esfera sutil. Este proceso se acelera y se intensifica a medida que alcanza el chakra más elevado, que supuestamente es el séptimo ¿no? Que es la conexión de la pineal, ¿no? Y se habla del ámbito sutil para referirse al sexto y séptimo chakras y a los 7 niveles superiores en conjunto. Porque vieron que, bueno, esto Antonio Blay también lo habla, ¿no? Que aparte de estos chakras, digamos, relacionados con el cuerpo físico, ¿no? Que se los ubican así en el cuerpo, ¿no? Están los otros chakras superiores, ¿no? Que son los mismos pero más elevados, ¿no? Yo la verdad mucho de eso no conozco, pero sé que Antonio Blay tiene material en el que habla de estas cosas. Bueno, y hay otros materiales también, otros libros que hablan de esto, pero eso es para el que le interesa, ¿no? Yo la verdad es como que he leído libros hace mucho. Es más, hay unos libros que son de esta doctora Caroline Myss, que habla sobre la enfermedad y sobre, bueno, la curación a través de los chakras. Bueno, hay de todo por ahí, ¿no? Lo que pasa que, yo les soy sincera, una vez que uno comienza a estudiar el curso de milagros y comprende lo que el curso le está diciendo, es como que cada vez vamos dejando más a un lado todas estas cosas. Porque fíjense que el curso de milagros no habla ni de los chakras ni nada de esas cosas. Te dice nada más que, mira, si vos querés ahorrar años, miles, millones de años, te dice, deja de detenerte con todo esto, ¿no? Dice, bueno, mira, tenés que perdonar. Es lo que es lo más difícil. Observen que es lo más difícil, porque uno se puede contar el cuento, como yo digo siempre, que perdonamos, que somos buenos y nos somos felices, nos contamos cualquier cosa, pero nos dura poco, ¿vieron? Es como el chiste, como un pedo en la mano, ¿vieron? Que el pedo en la mano no dura nada, no puedes atrapar el pedo, se te va. Bueno, así es todo, de la espiritualidad. Decimos, sí, qué bien que estoy hoy, qué nivel que tengo, y al rato bien, te enojaste por cualquier pavada, y otra vez te das cuenta que no estás ningún elevado, ¿no? Que estás bien anclado en lo denso acá. Entonces, bueno, podemos conocer todo esto y qué sé yo, pero yo siempre digo, si vamos a usar la espiritualidad para evadirnos de la experiencia, mejor no lo usemos, ¿no? Mejor vivir la vida. Es lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Ahí vamos a evolucionar más rápido que evadiéndonos, ¿no? Cantando om y tocando cuenco, porque mucha vibración, pero después, cuando viene el vecino de enfrente y me dice algo que a mí no me gusta, yo me pongo a llorar o no sé qué, ¿no? O lo mando a freír churro, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto del amor incondicional, o sea, bueno, el mejor ejemplo que tuvimos fue el de Jesús, ¿no? Que lo demostró. Por eso lo dice en el curso de milagros, enseña amor, pues eso es lo que eres, o demuestra que no morí, ¿no? Mostrando que vivo en ti, todo esto. Y bueno, ser un ejemplo viviente, ¿no? De la enseñanza de Jesús, yo la verdad que a mí, yo no sé, a mí me faltan unos 20 o 30 sueños más, creo, porque no. Pero bueno, ¿no? Lo importante es no tener expectativas al pepe, como digo yo, estar en el pedo de color, porque es perder tiempo al cohete. Mejor ir desde donde estamos.
Todo esto nos sirve, yo digo nos sirve, porque toda información en cierto punto es útil, porque aporta, ¿sí? Nos aporta porque nos va abriendo la mente, ¿no? Nos va ayudando un poco, porque ya por lo menos tenemos la conciencia, ¿no? De que es así. Pero ¿qué pasa? A medida que somos más conscientes, es que las lecciones son más difíciles. Yo siempre me acuerdo, ¿no? Yo les digo, yo nunca he leído la Biblia así, digamos, de pie a pa, ¿eh? Pero tuve una época de mi existencia aparente que leía la Biblia. Leía cosas así, al tuntum, ¿no? Y había una frase de Jesús que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, porque no la comprendía. En ese momento, bueno, ahora no es que la comprenda, pero un poquito más que antes sí. No la sé exactamente la frase, ¿no? Porque habría que buscarla en la Biblia. Él decía, a ver, ¿cómo se las puedo decir para que sea exactamente lo que quiero expresar? A ver, como que cuando uno no es consciente, ¿no? Vamos a hacer que vamos a ver, trasladándolo a lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea que todavía no me doy cuenta de nada, ¿va? Que yo solamente creo que soy este cuerpo y que va a ser, a lo sumo, bueno, iré a la iglesia y le pediré a Dios unos cuantos favores que me haga y yo algunas promesas. A ver, ¿no? Todas esas cosas, estamos en eso, ¿no? Qué miedito que tengo de morirme y no sé qué, todas esas cosas. Claro, es como que él dice como que, a ver, no, a veces no quiero a veces usar términos inadecuados, pero bueno, somos como más inocentes porque como que no somos conscientes de lo que hacemos, entonces como que tenemos más perdón, por decirlo así, tómeselo con pinzas esto. Y que a medida que más vamos dándonos cuenta, ¿no? Que ya somos más conscientes, es como que tenemos menos perdón, ¿no? Es como decir, a ver un niño, ¿no? Pequeño, ¿no? No es lo mismo que haga la travesura un niño de 5 años, ¿no? Que uno a los 14 haga la misma cosa que el de 5 años, ya nos damos cuenta que ya con 14 años le vamos a decir, pero ya estás crecido, querido, ¿no? Bueno, una cosa así. Eso está expresado en la Biblia, no me pregunten en dónde ni cómo, pero tiene una cosa así. Y está con unas palabras bastante complicadas. Pero a mí es como que eso siempre me impactó, ¿no? Claro, viéndolo desde acá, fíjense en que, claro, eh, es que bueno, es que igual siempre somos inocentes porque estamos aprendiendo. Nadie nos castiga y ya hemos sido perdonados todos, pero digo que ese es lo que experimentamos aquí, ¿no? Esa culpa o las lecciones son diferentes, ¿no? Porque es como que ya te diste cuenta, ¿no? Es como decimos acá los seres humanos, ¿no? Que lo estás haciendo a propósito. Ay, hoy no sé qué me pasa, pero hoy estoy. ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿No? ¿O lo hiciste sin querer? ¿No? ¿Vieron estas cosas? Bueno, esto más o menos, ¿no? Sería como para hacer un ejemplo en práctico, ¿no? De lo que nos están planteando. Por eso los autores refieren a esto del oriente, porque claro, desde el occidente no hay otra cosa. En el occidente lo máximo que podemos hacer, ya digo, la psicología, bueno, algunas terapias habrá ahora estamos abriendo un poco más, ¿no? Pero siempre conservando la idea de yo, yo como persona que evoluciono y que soy más elevado yo, separadamente. Por eso les digo, una vez que uno accede al curso Milagros, ¿ya qué se va a poner a practicar qué? Si te están diciendo que solo hay uno y que todos somos el mismo, ya queda medio, como que nos queda corto todo esto. Decimos, bueno, hola Liz, hola Rubí,
¿no? Ya el curso de milagros es totalmente no dualidad pura, pura, pura no, y es muy radical, ¿no? Por más que vayamos hacia otras terapias, vamos a volver al curso, ¿no? Uno van a ver que una y otra vez van a volver ahí porque la mente ya se dio cuenta, ¿no? Bueno, pero toda esta información es útil porque van a ver después más adelante, ¿no? Está bueno porque los autores hablan de los distintos estados, ¿no? De conciencia. No les quiero adelantar nada porque, bueno, así después lo vemos juntos. Pero yo lo leí hace mucho este libro, o sea, si ustedes me preguntan, no tengo ni me acuerdo ya. Por eso uno tiene que muchas veces ver la información, siempre es útil, porque se nos olvida. Ellos hablan de estos como de lo sutil inferior y lo sutil superior, ¿no? El sutil inferior se resume en el sexto chakra, el tercer ojo, del cual se dice que incluye y domina tanto los acontecimientos astrales como los psíquicos. ¿No? ¿Vieron eso que dicen que la gente que tiene este don de la videncia, ¿no? Que ojo, que el curso de milagros habla de que existen los poderes psíquicos. No es que no podamos, no haya personas aparentemente que tengan poderes psíquicos. El tema es que si lo uso al servicio del ego, o sea, para mí, ¿m? Ahí es donde está mal. O sea, si tengo un poder psíquico y lo utilizo para ayudar, digamos, a mis hermanos, o sea, todos esos otros que se creen que son otros, es otra cosa. Siempre es el uso que hacemos de lo que tengo o de lo que se me da, ¿no? Como el clásico ejemplo ese del cuchillo. Si tengo un cuchillo, es un cuchillo, se llama cuchillo, es el hecho, el concepto, definición cuchillo. Lo puedo usar para cortar pan y compartir con otros o lo puedo usar para matar. Y estoy usando el mismo cuchillo. ¿Se entiende? Por eso el curso de milagros hace tanto hincapié en el propósito. Es que en realidad todo tiene que ver con el propósito y con la voluntad. Es decir, que lo sutil inferior está compuesto por los planos de conciencia astral y psíquico. Después van a ver que ellos más adelante explican todo esto, porque podemos tener una idea de lo que es lo astral, ¿no? Todos los cuerpos estos astrales y todo eso, pero los autores lo aclaran, ¿no? Independientemente de que uno crea o no en estos niveles, esto es lo que se nos dice de su existencia, ¿no? O sea que el sexto chakra tiene que ver con esto del astral, el psíquico, esto de que vienen estas personas que pueden leer la mente o pueden ver el futuro o todas estas cosas, ¿no? O ven el aura o la energía, no sé qué sé yo. Todo eso está relacionado con el sexto chakra. Lo más importante respecto de lo sutil inferior, lo astral psíquico, es que la conciencia, al diferenciarse más de la mente y el cuerpo, es capaz en algunos aspectos de trascender las capacidades normales de la mente y el cuerpo y por consiguiente de operar sobre el mundo y el organismo de maneras que a la mentalidad ordinaria se le aparecen como totalmente fantásticas y rebuscadas. Por mi parte las considero una extensión natural de la función trascendente de la conciencia, ¿no? Esto, claro, capaz que nosotros no lo experimentamos, pero habrá otros que sí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una vez, o sea, también basándonos en lo que explica el curso de milagros, que sería ya la enseñanza como más no dual, pura, ¿no? A medida que nosotros ya nos vamos desidentificando, ¿no? O sea, que ya el tomador de decisiones se elige siempre al espíritu, o sea, que ya sabemos que no somos este cuerpo y no estoy identificada, o sea, estoy acá como un cuerpo aparentemente en un mundo, pero sé que no soy de aquí. Obviamente que voy a ver más allá, por eso el curso habla de la visión de Cristo. No es que no veamos cuerpos, pero puedo ver más allá, puedo ver, ¿no?, lo que no podemos ver ahora.
aparentemente, ¿no? Tenemos otras capacidades. Esto es cierto que sucede. Que nosotros no lo experimentemos no quiere decir que no pueda pasar. O sea, cuando amamos todo, cuando estamos en la conciencia de unidad, obviamente que se van a despertar. Esto que acá le llamamos los poderes, ¿no? Tener poderes. Lo que pasa es que a veces hay personas que tienen esos poderes, como decía recién, y los mal usan, ¿no? Lo sutil superior comienza en el séptimo chakra y se extiende por 7 niveles más de un grado de trascendencia, como les decía recién, ¿no? Para la próxima, si consigo ese dibujito, hay un dibujito en un libro de Antonio Blay que está la personita así, sentada, ¿no? En la posición del loto, con los 7 chakras y arriba de su cabeza, ¿no? Aparecen otros 7, ¿no? Esto también es lo que hablan de este cordón dorado, el cordón de plata, ¿no? No sé si ustedes escucharon hablar, que estamos conectados a ese cordón y que cuando aparentemente el cuerpo físico ya no sirve más, se corta ese cordón, ¿no? Esto es todo, o sea, yo lo digo porque lo he leído en otros libros, no es que yo lo haya experimentado, pero solamente uno puede dar fe, digamos, de lo que tuvo la experiencia, ¿no? O sea, que lo sintió, ¿no? Porque vieron dentro de acá de la película, como digo yo, todos tenemos diferentes experiencias, pero a veces las experiencias, yo digo, nos son dadas para que nosotros realmente podamos, entre comillas, ¿no? Creer que hay algo más allá, ¿no? Yo, por ejemplo, he experimentado sentir y ver la presión sobre, por ejemplo, mi glándula pineal en un estado de depresión muy profunda. Claro, yo lo sentí, pero no es para que el otro me tenga que creer. Fue mi experiencia, ¿no? Ver esa luz amarilla, como una cosa dorada, yo la he visto. Pero no quiere decir que yo la vi entonces sea especial y diferente, ¿no? Es que eso lo tenemos todos. Siempre se nos rescata, ¿no? Se nos manda algo para que nosotros no, o sea, por eso siempre es bueno, ¿no? A mí me encanta, yo creo que mejor maestro que este Antonio Blay, para mí, sinceramente y humildemente, no hay, así digamos en lo que hay, en todo lo que hay acá en el mundo del ego, ¿no? Antonio Blay tiene una frase que dice que siempre estamos asistidos, pero nosotros no lo creemos, es que tenemos que pasar por esa experiencia. Yo realmente siempre digo, me siento muy bendecida, porque siempre, por más que cosas aparentemente terribles, aparentemente digo, ¿no? Siempre estuve asistida, siempre tengo ayuda. Por eso tengo tanta fe en que la ayuda existe y se las comparto a ustedes para que ustedes tengan fe, porque lo mejor que puedo hacer es enseñar mediante el ejemplo y decirles, miren, es que es así. Ahora, lo que no hay que quedarse es atrapado en los conceptos, los términos, ay, se me habrá iluminado el chakra, no sé qué, de no sé cuánto, porque eso como que no sirve para mucho, pero sí sirve para tomar conciencia, ¿no? Que obviamente no somos solo este cuerpo, ¿no? Y que la experiencia esta que estamos aparentemente teniendo aquí, no la estamos teniendo solos. No se nos ha tirado así, arrojado como dice el curso de milagros, no se nos ha arrojado. No, ¿no? Todos sabemos muy bien que esto no es todo lo que hay, ¿no? Que no puede ser así. Pero siempre por eso hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Como dice también Antonio Blay, ¿no? Porque la espiritualidad, cuando uno no está bien psicológicamente, o sea, nuestra psique no está bien estructurada, puede llevar a la locura. Entonces hay que tener mucho cuidado. A la locura real, a la locura, porque loco estamos todos acá, a la locura esta de lo que le llamamos locura en el mundo, ¿no? Podemos terminar con cualquier, o sea,
o sea, una enfermedad psiquiátrica, por decirlo así. ¿Entienden? O sea, porque eso hay que tomarlo muy en serio esto, en ese aspecto. Por eso yo siempre recomiendo que tengan cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que quieren experimentar? Vieron que hay gente que cree que se toma la cosa esta, los yuyos, eso, todas esas cosas, y a veces eso es muy peligroso, porque después pueden ser que no volvamos más, nos quedemos ahí, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado, más vale lento, ¿no? Si estamos acompañados, nada nos va a pasar. Entonces la fe es lo más importante. Bueno, ya me fui por la rama vuelta. Entonces, esto de... a ver, esperen, pues me perdió la oración ya. A ver, lo sutil superior, ¿no? Que comienza en el séptimo chakra, que como también lo cuenta Antonio Blay, ¿no? Que hay también esos 7 como cuerpos, bueno, no sé, llámenle cuerpos, chakras, no importa. Que en realidad estamos todos conectados ahí, pero debido a la personalidad, ¿no? No estamos muy anclados aquí, no podemos acceder, ¿no? Pero no estamos desconectados, estamos conectados, pero es que no tenemos el acceso porque, bueno, la mente está muy atrapada, ¿no? Entonces, dice, este es en su conjunto el ámbito de la gran intuición e inspiración religiosa. Los aspectos de este ámbito de lo sutil han sido denominados supermente o supramente, ¿no? Por maestros como Aurobindo. Aurobindo, la verdad lo estoy leyendo acá, no tengo ni idea ni quién fue, ¿eh? Y Emerson. Emerson me suena, pero Aurobindo no sé, habría que investigar. Lo importante es simplemente que la conciencia en rápido ascenso va diferenciándose totalmente de la mente ordinaria y del sí mismo ordinario, lo que da margen para hablar de una supermente o supramente, ¿no? Estos son los términos que utilizan. No es que vamos a tener una mente, ¿vieron? Porque enseguida lo asociamos a la inteligencia, vamos a decir, wow, ahora vamos a ser todos superdotados. No, está más asociado con que, bueno, yo le digo, estamos más conectados, ¿no? O estamos más en un estado de certeza, ¿no? Con respecto a lo que es nuestra verdadera realidad, ¿sí? Vieron como leíamos al principio, que los autores explicaban, en esto de la filosofía de Occidente, que claro, nosotros, bueno, al psicólogo ya les dije, háblenle de todo esto y dicen, uy, pobrecita, ¿no? Ya se le chifló se quedó chifuleta, porque eso no puede ser. ¿No ven que no se ve? Nosotros solo creemos en lo tangible, ¿no? En lo que se puede comprobar científicamente. Y eso ustedes pregúntenselo a cualquiera otro que parece que es otro, y van a ver las caras que te ponen. Es más, inclusive dentro de los que llamados espirituales también están los diferentes bandos de creencias, ¿no? Acá lo que están hablando ya es algo que va más allá, ¿no? Bueno, ladran los perros, bueno, ahí. Ello configura una trascendencia de todas las formas mentales y revela en su culminación la intuición que está por encima de y es anterior a la mente, el sí mismo, el mundo y el cuerpo. Algo que, como habría dicho el Akinate, cualquier hombre y cualquier mujer llamaría Dios. Pero no se trata de Dios como un otro ontológico, separado del cosmos, de los humanos y de la totalidad de la creación, sino más bien de Dios como culminación arquetípica de la propia conciencia. Solo en este sentido pudo decir San Clemente que quien se conoce a sí mismo conoce a Dios. Y ahora podríamos decir que quien conoce su supermente conoce a Dios. Son una y la misma cosa, ¿no? Bueno, la supermente es un término, ¿no? Es como decir, el que está en conciencia de unidad, ¿no? o en el Cristo, podemos decir, se conoce, o sea, recuerda su verdadera identidad, ¿no? Se está refiriendo a esto.
porque ya estamos hablando de Dios no como un otro, ¿no? Que es como lo tenemos en Occidente, ¿no? En que es alguien, ¿no? O un ente o no sé qué, y ya el que puede acceder a estos niveles es como que ya está conectado, que sabe que es todo, ¿no? Que todo es él. Que sería eso que vimos al principio del niño, ¿no? Esa conciencia cuando somos niños, antes de los 3 años. Fíjense que encima hasta, porque todo, yo digo, ¿no? Todo es tan perfecto. Yo veo todo perfecto, no sé, o sea, yo que lo veo perfecto. Dentro de la aparente imperfección veo perfección en todos lados. Porque cuando nosotros aparentemente parece que se une un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Para que se forme el cuerpo este físico que vamos con el que vamos a experimentar acá en esto aparentemente, ¿no? La Tierra, de la Tierra. Fíjense que de la unión, ¿no? O sea, de estas dos energías, femenina y masculina, ¿no? Se forma algo que es circular. El huevo, ¿no? Es circular. Fíjense, ¿no? Ya es unidad. Pero después se divide. Se divide, se divide, se divide. Hasta que se van, bueno, formando los órganos y todo. Y nos gestamos, ¿no? Este cuerpo se gesta dentro de un espacio protegido, ¿no? Seguro. No es que, por ejemplo, nacemos, o sea, ya se une el espermatozoide, el óvulo y pim pum pan y nacemos, ya se formó el ser humano, ¿no? Lleva un periodo, ¿no? Eh, por eso todo esto, fíjense en los símbolos de la madre, que es la vida, el padre, que es la fuerza, fíjense en todo esto simbólico, ¿no? Que este psicólogo, Jung, se encargó de estudiar todo esto, ¿no? De los simbolismos del hombre, ¿no? De la mente. Es que en realidad son todos símbolos porque el inconsciente solamente conoce símbolos. Nosotros necesitamos eso, pero eso todo es simbólico. ¿Ven? Nacer, la pérdida del paraíso, pasar por un túnel, ver la luz, respirar. Cuando nacemos tenemos que respirar por nuestra cuenta. Cuando morimos dejamos de respirar, ¿no? Fíjense en todo. Nazco y no camino, estoy acostado, después me incorporo, camino, después soy viejo y vuelvo otra vez a estar en posición acostada. O sea, todo simbólico, ¿no? Es como si uno lo vemos, ¿no? Un poco más profundo, es perfecto. Es perfecto lo que, o sea, por eso digo, dentro de lo imperfecto, lo perfecto que hemos hecho para representar, ¿no? Esta, como le llama el curso de milagros, la parodia de la creación, ¿no? Porque todo es como una parodia, ¿no? De la creación. Bueno, entonces, acá ya comprendemos, ¿no? En ese ámbito que era el intermedio o medio, no me acuerdo cómo era la palabra, ¿no? Estaba el inferior, el ámbito medio, donde, bueno, ya estamos en una conciencia transpersonal, y después los autores hablan de este ámbito ya supremo, ¿no? El ámbito supremo. A medida que la conciencia, ¿no? Continúa este proceso de trascendencia e integración, se van revelando unidades de orden cada vez más elevado que conducen a la unidad misma. Más allá de lo sutil superior se encuentra la región causal, que por conveniencia dividimos en causal inferior y causal superior. Ellos hablan de dos regiones, ¿no? De la inferior y la superior. Lo causal inferior se revela en un estado de conciencia que representa el pináculo de la conciencia divina. En este momento todas las manifestaciones precedentes del ámbito sutil son reconocidas como modificaciones de la conciencia misma, de modo que uno llega a ser todo aquello que anteriormente se le aparecía como visiones objetivas, luces, sonidos, colores,
Este proceso comienza en lo sutil superior, pero culmina aquí. Uno se disuelve en la deidad, en tanto que deidad, en esa deidad que desde el comienzo ha sido nuestro propio sí mismo o arquetipo supremo, ¿no? Esto, bueno, hablan ya de Ramana Maharshi, ¿no? Que habla del sí mismo porque, bueno, obviamente que ya trascendió todo esto, no como persona, entiéndase, o sea, la mente, ¿no? Que ya pudo trascender todo esto, comprende, ¿no? Que solo hay sí mismo y que no hay nada más, ¿no? Por eso lo único que podía explicar Ramana Maharshi a sus discípulos era decirles de que, bueno, que tenían que practicar el quién soy yo para cuestionarse, ¿no? Porque es que en realidad lo único que podemos hacer es cuestionar, indagar. Esto es un trabajo así. O como dice Michael Singer, ¿no? En el libro que vimos, observar la psique, es que es lo único que podemos hacer para trascenderla. Esto no es querer matar al ego y eliminarlo con una escopeta, porque si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho todo. No, esto es tomar conciencia, ¿no? De que esa voz que nos narra en la cabeza, todas estas emociones, pensamientos, todo esto, no soy yo. Yo no soy eso, yo soy el sujeto que está observando todo esto, ¿no? O como dicen los advaitas, ¿no? El que ve, yo soy el que ve, no soy lo visto, sino el que ve. Por eso es un trabajo de indagación profunda. Pero si por lo menos nos damos cuenta, ya un poquito, ya algo es. Peor es solamente creerme que soy este cuerpo y que le vamos a hacer, ¿no? Nada más. Que más o menos ya tiene un atisbo de esto es porque hay algo que ya, ¿no?, se despertó. Que le dijo, bueno, mira, ya la cosa que ya está, ya a Disneylandia, ya nos vamos, ya terminamos el paseo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya te cansaste. Más allá de ese punto, ya en lo causal superior, hay una trascendencia tan radical de todas las formas que ya ni siquiera es necesario que éstas aparezcan o surjan en la conciencia. Es la trascendencia total y absoluta en la conciencia sin forma, el ser ilimitado, ¿no? De esto habla mucho Cartol, ¿no es cierto? No sé si ustedes leyeron libros de él o escucharon videos donde hable él en persona, ¿no? Que él habla siempre de lo sin forma. Dice, ¿cómo es exactamente la frase que siempre usan? No me acuerdo. Pero que habla del pensamiento que surge detrás de las formas. Él usa mucho esto. Porque Eckhart Tolle, además de estudiar el curso de milagros, que él también, digamos, tiene videos que explica el curso de milagros de Eckhart Tolle. Él no sé si fue discípulo o leyó libros o no sé cómo es, pero de este famoso Ram Dass, no sé si lo escucharon nombrar, que también habla de todo esto, ¿no? Así que aquí no hay sí mismo, Dios, objetos, sujetos, ni nada a lo que se pueda llamar cosa, nada que se aparte o que difiera de la conciencia en cuanto tal. Obsérvese la progresión general. En lo sutil superior y lo causal inferior, el sí mismo se disuelve en la deidad, ¿no? Aquí el sí mismo, deidad, se disuelve en la ausencia de forma. Fíjense en que también en el curso de milagros hay una lección, creo que habla de la morfía misma, ¿no? O cuando el curso dice el último paso lo da Dios, ¿no? O sea, recordemos que el curso de milagros utiliza tantas metáforas, ¿no? Y hoy yo me acuerdo, estaba bueno, estaba ahí preparando unos artículos en las páginas web, y no me acuerdo quién era, pero que justamente hablaba de este tema, ¿no? Que decía, ¿no? La filosofía de Advaita hablo, ¿no? Que decía
que la gente está muy preocupada de qué pasa con su cuerpo cuando muere. Están todos preocupados. ¿Qué va a ser de mí? ¿No? Es que el problema está en que la mente, o sea, es que la mente suelta al cuerpo. O sea, la muerte viene a ser que la mente suelta al cuerpo. Esto pasa todas las noches, cuando vamos a dormir, que llamamos dormir, ¿no? Como decía Facundo Cabral, cada vez que se iba a dormir decía que iba a practicar la muerte, ¿no? Entonces, claro, es que cuando aparenta, ¿no? Que aparenta que ya lo soltamos, ya no sirve más. Es como decir, no sé, tengo una ropa que ya está tan vieja que la tiro, ¿no? Bueno, entonces, es que la mente, es que si la mente se desidentificó ya de la idea yo soy un cuerpo, es que no hay más, o sea, no me voy a la mente no va a necesitar otro cuerpo para tener la experiencia, porque ya se dio cuenta que no es el cuerpo. Ahora mientras yo, aparentemente, yo digo aparentemente porque nadie tome literal esto, pero es lo que habla la filosofía oriental. Ya me di cuenta que no soy este cuerpo, ¿no? ¿Para qué voy a querer otro? Si ya sé lo sacrificado que es, tengo que ir otra vez a la escuela, estudiar, trabajar, hacer una familia, todas estas cosas. ¿Para qué quiero esta experiencia? Esta experiencia la necesita una mente que está atrapada en este sentir de culpa, ¿no? Por eso el curso de milagros habla de la culpa. Pero bueno, no vayamos por las ramas. Entonces, dice acá, ¿no? Al final, fíjense, la conciencia se despierta totalmente a su condición original y a su ser, que es, al mismo tiempo, la condición y el ser de todo lo que es, puro, sutil o causal. Lo que testimonia y lo que es testimoniado no son más que una y la misma cosa. O sea, cuando llega el punto que nos damos cuenta que el observador y el observado son lo mismo. O sea, que no podría haber... no podría haber objetos ahí si no hubiera alguien que los observa, ¿no? O sea, esa es la idea de separación. Por eso el perdón o la expiación, esa famosa con mayúscula, que está mal interpretada por muchas personas en el curso de milagros, no me está hablando de que yo voy a ser bueno, me salen las alas y no sé qué, llamo a todos los hermanitos. No, me habla de un estado de conciencia, un estado de ser en el cual trascendí ya las formas. O sea, me doy cuenta que es que todo esto que ahora parece que percibo, lo percibo porque todavía me creo ser esto, o sea, estoy identificada. Una vez que ya me di cuenta que soy de sí mismo y que no hay nada más, ¿no? Ya trascendí. Eso tendría que ser la expiación, ¿no? Como para hacer una comparación entre la Advaita y lo que el curso de milagros propone. Por eso mientras estudiemos el curso de milagros como religión, no lo vamos a poder comprender. Es importante, ¿no? Que nos deshacerse de todos esos significados que les dimos a las palabras. Porque si no, fíjense en que la mente siempre nos lleva para ahí. En que si soy bueno, que si soy malo, que si lo estoy haciendo bien, que si lo estoy haciendo mal. Que si Dios, no sé, me va a castigar o no me va a castigar. Siempre estamos por ahí. Que si perdoné, que si no perdoné. Mientras hay duda, no hay certeza. Y el estado de conciencia último es un estado de certeza total. Solo Dios es y ya sé que no hay nada más. Punto, se acabó. Mientras todavía yo necesite que definiciones o que otros me definan y etc. y todo, como estamos todos acá con la loquera esta, ¿no? Digo todo estamos porque yo estoy igual que ustedes. Lo que pasa es que yo parece que lo digo, nada más. Yo soy el muñequito que habla, se cumple esa función, ¿no? Pero obviamente que aún yo todavía me sigo creyendo que soy esta, ¿no? Y que creo que sufro y que tengo miedo y me pueden pasar cosas, o sea, sí. Por más que tengamos la información, por eso les digo que escucharnos y repetirnos esto a todos nos hace bien, no a ustedes solo, a mí también. Porque es que es la única manera.
es mediante esto, un achaque, digamos, que nos damos. Porque si no, la mente enseguida, ¡pum!, otra vez queda atrapada en la ilusión. ¿Mm? Y con el miedo acechándonos, ¿no? Entonces surge la totalidad de los procesos del mundo, por momentos en la forma de nuestro propio ser, fuera del cual y antes del cual nada existe. Ese ser es totalmente trascendente y previo a cualquier cosa que surge, sin embargo no hay parte alguna de ese ser que difiera de aquello de que surge. ¿Ven? Acá está, esto que plantean ellos es más o menos, ven lo que dice el Curso de Milagros cuando habla de causa y efecto con mayúscula, o nos habla de esto de Dios y Cristo, que Dios creó a Cristo, pero Cristo no creó a Dios. O sea, el Hijo de Dios surge, o sea, o es la creación de Dios, nuestra esencia, ¿no? Lo que somos, y estamos unidos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, lo que él estaba expresando no es que el Padre era un señor de barba en la nube 40 y él era Jesús, el Hijo que vino a la tierra para que nosotros lo crucifiquemos. No, es un estado de conciencia en el cual ya alcancé la expiación, o sea, me di cuenta de que yo jamás puedo estar separado de mi fuente. Porque o soy espíritu o soy un cuerpo, no puedo ser las dos cosas a la vez. La idea del ego es que yo puedo combinar, ¿no? Hacer packs, por eso inventamos lo de los packs acá, ¿no? Las combinaciones. Hasta las hamburguesas, vieron todo, lo ponemos en todos lados. Por eso le digo que todo es perfecto. Es que no existe eso. No se puede servir a dos amos a la vez. Eso es la creen las religiones. Las religiones nos enseñan eso. Reglas. Si vos sos bueno y haces así, 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 entonces Dios te va a querer y vos sos... Y ahí nos dividimos todos, ¿ven? Los que son los buenos, los malos, los más o menos. Todo esto. Todo este disparate, ¿no? Que parece que como que dijéramos, bueno, a ver cuándo se termina una vez por todas, ¿no? Bueno, la única manera de que se termine una vez por todas no es yendo a regalar flores y decirles a todos todo, o publicando cosas bonitas en el Facebook y que vamos a sembrar paz, todo eso. Por más que hagamos eso, que bueno, está preferible hacer eso y no andar con una Itaca queriendo matar 400, ¿no? Si vamos al caso. Pero es que no sirve en realidad no sirve. Porque solamente, y esto también lo explica Antonio Blay, por eso yo les digo, ustedes si quieren escuchar a alguien, o para realmente aprender, porque ese hombre, la verdad, compren los libros de él o escuchen cosas de él. La asociación de Antonio Blay sigue estando vigente. O sea, hay otras personas, ¿no? Obviamente, porque él no está más, o sea, físicamente. Pero es maravilloso, porque él mismo lo dijo, que hasta que el hombre no descubra que es él mismo el que la paz tiene que, él mismo tiene que trabajar en su mente, en la paz, ¿no? Obviamente que si mi mente está en paz, entonces después mi comportamiento va a ser pacífico. Pero es que yo tengo que comenzar por ahí. ¿Cómo voy a querer pretender que 7.000 billones de fragmentos todos comprendan la verdad y sean buenos? Pero así vamos a estar esperando. Es como estar con un tenedor esperando, no sé, pinchar billetes de que vienen del cielo. Se me van a escapar porque el papel no pincha con el tenedor, ¿no? Entonces, y así como se vio que el centro de sí mismo era Dios, y el centro de Dios era la ausencia de forma, se ve que el centro de la ausencia de forma no es otra cosa que la totalidad del mundo de la forma. La forma no es diferente del vacío, y el vacío no es diferente de la forma, dice el Sutra del Corazón, ¿no? Llegado a ese punto, lo extraordinario y lo ordinario, lo sobrenatural y lo mundano son exactamente una y la misma cosa. Por eso observen, si prestamos atención, por eso cultivar la atención, también de eso habla Antonio Blay,
es que el primer paso hacia esto que todos queremos alcanzar, la iluminación, es que si yo no cultivo la atención, la concentración, es que no voy para ningún lado. ¿Qué me dice el curso de milagros? No hay grados de dificultad en los milagros, o sea, me lo dice bien claro. Si yo comprendiera eso, cierro el curso de milagros y ya está, ya lo comprendí todo. ¿Para qué más? Todo es lo mismo. Hay muchas personas hoy en día que se afanan desmesuradamente porque, por ejemplo, vieron esto del estado cero, de Ho'oponopono, todos quieren estar ahí. Es que no es una cosa que hay que alcanzar, es que es algo que ya lo soy, es que es descubrir que ya lo soy. Pero la única manera es observando esta psique loca, esta que me cuenta ese que yo creo ser, que me narra la historia de Pepa o de Silvina. Es como un loro ahí. Es que eso es el estado cero, es cuando sé que eso no soy yo. Yo soy el sujeto. ¿Sí? Ese, bueno, en el curso le llaman el tomador de decisiones, no importa, el observador, la conciencia, no importa el nombre. Ese soy yo. Sin definiciones. ¿Mm? Y ahí está, entonces me doy cuenta, como dice acá el Sutra del Corazón, que el vacío no es diferente de la forma. Las formas son formas. ¿Listo? Pero yo no me dejo atrapar por las formas. Porque yo sé que soy el contenido, no la forma. Entonces, saber quién soy es que es la única liberación. No hay otra liberación. ¿Mm? Por eso hay que tener cuidado. Yo siempre les digo, ser espiritual es ser feliz, ahora, ya, punto. Soy feliz, acepto todo tal como es. Bien, uy, qué espiritual que soy. ¿Mm? Hay que estar muy atentos. El que está atento no cae en las trampas. La ilusión nos atrapa a cada rato. ¿Sí? Porque tenemos miedo. Recuerden que tenemos miedo de lo que somos, o sea, de Dios. ¿Sí? Este es también el Saha Samadhi, el estado de Turiya, la unidad fundamental en la cual todas las cosas y sucesos al tiempo que se mantienen perfectamente separados y distintos, no son más que uno. Por ende, no se trata aquí de un estado aparte de los otros estados, sino más bien del ser tal de todos los estados, del agua que asume la forma de todas y cada una de las olas de la experiencia, que es toda la experiencia. No se puede ver porque es todo lo que se ve, no se puede oír porque es la audición misma, no se puede recordar porque es y nada más. De la misma manera es la integración radicalmente perfecta de todos los niveles anteriores, el burdo, el sutil y el causal, que ahora siguen surgiendo por momentos en un juego iridiscente de interpenetración recíproca. ¿Ven? Por eso a mí me parece interesante, ¿no?, que compartamos este libro, porque bueno, siempre trato de traerles cosas que tengan que ver con la no dualidad pura, ¿no?, como lo plantea el curso de milagros, porque para que vayamos realmente a lo importante, porque si no nos vamos, es así, la mente está muy hipnotizada, ¿no?, muy fascinada, ¿no? Entonces es como que queremos ir para acá, para allá, ¿no? Pero es que en realidad no hay nada que alcanzar. El que despierta es el que se da cuenta que no hay nada que alcanzar, solamente recordar y situarme en donde yo realmente soy yo, quien yo soy, ¿no? Y vivo esta experiencia tal como es,
bueno, que me pasan cosas lindas y guay, bien, no me pasan y bueno, es que no me pasan. Pero eso no puede ser la causa de mi sufrimiento, porque la experiencia tiene un tiempo. Hay un reloj, ¿vieron? Que marca, biológico, que marca, bueno, se acabó el tiempo, pim, chao, ¿no? Y bueno, y si no aprovecho, ¿no? Este cuerpo que aparentemente nos hicimos ahora y lo uso como instrumento, ¿m? Para realmente recordar mi verdadera esencia, y bueno, voy otra vez a aparentar que muero, me voy a hacer otro cuerpo y voy a tener que volver a empezar otra vez, todo otra vez, ¿no? Si ahora lo estoy viendo, ¿por qué no lo aprovecho, no? Eso es perdonar, no es otra cosa. No hay nada difícil, es muy fácil cuando solo la paz de Dios, ¿no? Como dice el curso de milagros, es mi mayor deseo. Para cuando yo tengo muchos deseos, bueno, es un poco complicado, se hace más difícil. Bueno, amigos, vamos a ver en el próximo, ¿no? Porque los autores como que van profundizando en lo que sigue. Yo creo que se los mostré el libro, no sé dónde lo tengo puesto, porque pero por acá lo tenía. Ah, no me acuerdo cómo era el lomo del libro. Bueno, el libro es de Más allá del ego, ¿no? No lo puedo encontrar. En los capítulos siguientes va mostrándonos esto de justamente que es meditar, ¿no? O sea, tiene como explicaciones para que podamos comprender, ¿no? Qué es lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? Hasta el curso de milagros habla de qué es lo importante para ti ahora. Bueno, gracias por esta oportunidad de recordarnos juntos esto y nos veremos mañana, si podemos, ¿no? Con este asunto de la rendición, el experimento de rendición de Michael Singer, a ver qué va contando este autor, que está bueno. Yo voy a tratar de ir resumiéndolo porque es bastante largo, ¿no? Porque obviamente él cuenta toda su historia. Si no, matar, no sé. Pero vamos a ir a lo importante para que ustedes vean esto que estamos hablando hoy, cómo se relaciona con lo que vamos a ver mañana. Cómo él se dio cuenta que no era mediante el esfuerzo, porque él estaba haciendo un trabajo espiritual esforzado. Y cómo se dio cuenta que la única manera era rendirse a lo que es. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquito a partir de mañana. Chau, nos vemos mañana. Gracias por estar.